Vamos a seguir conversando sobre justamente la coyuntura nacional, ahora junto a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quien ya está conectado con nosotros a través de nuestros medios telemáticos. Mauricio, bienvenido, qué gusto tenerlo esta tarde con nosotros, sobre todo para analizar en estos momentos el panorama político que tenemos sobre la mesa. Yo decía el día viernes también con una de mis invitadas, yo le decía Ecuador, y perdón que haga esta comparación en realidad, Ecuador es una telenovela, todos los días tenemos un personaje diferente y todos los días tenemos una acción que hace que definitivamente nos sorprenda para seguir viendo qué viene después. Hay cosas que ya definitivamente no caben y que no se ha visto en nuestro país hace muchísimo tiempo. Una inestabilidad política que sin duda está acarreando consecuencias fatales, incluso en la economía de nuestro país. Pero arranquemos por lo más pertinente en estos momentos y justamente no quiero deslindarme de este tema para conocer también su opinión. ¿Cómo ve el anuncio que realiza el presidente de la República el día sábado del porte de armas a la sociedad civil bajo ciertos requisitos? ¿Cree usted que fue un anuncio y que de alguna manera puede calmar a la ciudadanía? ¿Puede ser un anuncio que en estos momentos podría amedrentar de alguna manera e impartir el imaginario del miedo en los delincuentes? ¿O puede ser un anuncio simplemente acelerado frente a la situación política? Bienvenido. Carla, buenas tardes, un gusto estar contigo una vez más en este espacio y pues esa comparación que has hecho es triste y hasta dolorosa, pero real. Sí. Pues en nuestro país esta parece ser la historia sin fin en la que cada vez algo nuevo o algo antiguo que renace se nos presenta para la coyuntura política. Y como bien lo has dicho tú, una medida que más allá de haber formado parte de una reforma al Código Orgánico Integral Penal vigente en nuestro país, parecería más bien ser una decisión apresurada y yo diría que hasta desesperada del presidente de la República por hacer un guiño al Partido Social Cristiano, quien también, como sabemos, promueve su juicio político al interior de la Asamblea Nacional. Ese nivel de improvisación en un tema tan sensible como este, creo que puede traer consecuencias como las que estamos viendo. Pues la desinformación que ha habido, producto de la poca rendición de cuentas del gobierno en cuanto al decreto ejecutivo emitido o en cuanto a las razones que principalmente fundaron una decisión de esta naturaleza, han sido ausentes. Esa incertidumbre también trae consecuencia y como he dicho, este es un tema extremadamente sensible y que está en discusión no solo en Ecuador, sino diría yo en el mundo entero. Ojalá no se trata acá de pedir que se revea la decisión, ni mucho menos, pero que al menos se considere algún elemento que puede cambiar las cosas, en el sentido, por ejemplo, de que si bien no es un libre porte de armas, sino un porte regulado, sabemos que la corrupción está a la orden del día. Y recordarás tú, Carla, pues se vendían carnets de discapacidad, Claro. quien quita que esta corrupción no haga que ahora se vendan carnets de cordura. Sí, justamente eso hablábamos en la anterior entrevista también, que no exista también un festín de irregularidades dentro de este tema. Y en realidad sí hay leyes que regulan el porte de armas más allá del anuncio que ha dado el presidente de la República y que está preocupando a toda la ciudadanía. Yo les ponía ahora mismo el ejemplo de una persona que trabaja conmigo y me decía, ¿y ahora cómo vamos a poder salir a la calle? Preocupadísima, creyendo que todo el mundo va a estar armado. Entonces yo sí creo que había que profundizar también incluso en una capacitación a la ciudadanía en este tema, no salir en una cadena nacional, de alguna manera, como yo digo, también amedrentar a la ciudadanía en este tipo de temas, en donde, claro, la gente que no entiende de leyes o que no está siempre siguiendo la política de nuestro país va a decir, Dios mío, ¿cómo voy a vivir en paz con mis hijos en este país? ¿No es cierto? Pero frente también... Efectivamente, Carla, y simplemente ratificarte que incluso ayer el presidente de la República en la cadena que dio para un canal de televisión nacional afirmaba que la comunicación no ha sido su fuerte. Y creo que en este anuncio presidencial se ratifica aquello, ¿no? Como tú bien dices, hacer un anuncio oficial de estas características, yo diría hasta irresponsablemente, trae consecuencias de incertidumbre y de zozobra en los ciudadanos. Es que yo no me pongo a pensar como periodista, como comunicadora, o usted incluso también como director ejecutivo de una fundación de ciudadanía y desarrollo, sino en la persona común y corriente que tal vez escuchó a medias la noticia, vio medio en las redes sociales el titular, y eso ya le genera preocupación. Entonces vamos a profundizar un poco más allá de este tema, ¿no? Ayer el presidente, como usted lo ha dicho que la comunicación no es su fuerte. Entonces, frente a la comunicación también, ¿cómo vemos la renuncia de Andrés Seminario en estos momentos? La renuncia del canciller de la República. ¿Cómo vemos que de alguna manera el día de ayer también en medio de una entrevista tan importante no se hable de la muerte de Cherres?
Pues bueno, partamos de lo que significa dos bajas sensibles en el gobierno nacional y hablemos de dos porque hasta el momento son las únicas confirmadas. El canciller o ex canciller hasta el día de hoy, Juan Carlos Holguín, formó parte del círculo cercano del presidente Guillermo Lasso. Era una persona a la que se suponía el presidente escuchaba y probablemente su salida no obedezca, como nos ha dicho en la carta que se hizo pública, asuntos personales y familiares, sino quizá al darse cuenta que el presidente poco o nada escucha incluso a su círculo más cercano. Situación similar a la que quizá motivó, más allá del escarnio público la noche de ayer, al secretario de Comunicación a dar un paso al costado. Pues recordemos que se dio una cadena nacional hace muy pocos días sobre el asesinato a la reputación del presidente de la República, una cadena fuertemente criticada y que estoy seguro no habrá sido únicamente idea del secretario de Comunicación, sino que habrá tenido las particularidades propias del ego, la vanidad y la intervención del presidente de la República. Hay que recordar que los ministros y los secretarios de Estado no están para simplemente decirle que sí al presidente de la República, sino para, a partir de su conocimiento y su experiencia especializada en cada uno de los temas, poder plantear soluciones concretas, esperando, por supuesto, que las mismas encuentren eco en la cabeza del Ejecutivo y que no simplemente queden en el espacio sin poder ser atendidas de la manera oportuna, ¿no? Ahora vemos incluso que el presidente de la República, en lugar de entregar la Cancillería a un funcionario de carrera en estos momentos difíciles en que la imagen del país a nivel nacional atraviesa unos malos momentos, hace una designación más política que nunca a una persona con limitados conocimientos en materia de relaciones exteriores. Pero sí de medio ambiente, dijo. Pero sí de medio ambiente. Definitivamente, como si el ambiente en este momento, con todo respeto, fuera la preocupación principal de un gobierno cuya inestabilidad está afectando los mercados económicos internacionales. Sin duda. ¿Y cómo ve también la pregunta que yo le hacía, que creo que es importantísima? ¿Por qué no hay ninguna declaración de parte del gobierno frente a la muerte de Cherres? Y yo decía también en la anterior entrevista, ¿cómo es posible que la policía, que todo el equipo de investigación en referencia a este tema, que era importantísimo, una pieza clave para hablar sobre el caso Encuentro, hayan tenido que encontrarle asesinos, gracias a los videos de TikTok de su enamorada, y no por el trabajo que tiene que realizar todo un equipo investigativo en un tema tan neurálgico y importante de la coyuntura nacional y tema por el cual también el presidente de la República va a tener que ser llamado a la Asamblea Nacional? Parece ser que de Cherres no se habla, que el gobierno nacional prefiere echar tierra sobre este asunto. Recordemos que además no solo trata el caso Encuentro de Cherres, de Luque y de su influencia indebida en algunos temas en los que la integridad, la transparencia y la ética del gobierno nacional han estado en entredicho, sino también respecto de la relación del cuñado del presidente de la República con los mismos, cuando incluso en la cadena mencionaba el asesinato a la reputación de su familia. Yo me preguntaba si se refería también a la de su cuñado o si ya no piensa en él. Y pues como bien señalas, Carla, y esto es algo totalmente preocupante, el hecho de que las autoridades no hayan cumplido con su rol principal, no hayan dado con el paradero de una persona que en teoría estaba siendo buscada por todas las formas posibles en el país. Era una pieza clave para la fiscalía. Efectivamente, y cuyo testimonio era fundamental para continuar con las investigaciones de este caso, ¿no? Y según se ha conocido, no es que ha estado paseándose campante por la playa, ni mucho menos, pero de mil formas posibles, incluso a través de la visita de amigos y allegados, como efectivamente pasó el pasado fin de semana con la noticia del hallazgo de su cadáver y a uno de sus amigos, había estado recibiendo visitas periódicas de personas cercanas que pues incluso le llevaban alimentos y compras, ¿no? Así es que sorprende, no sé si la poca agilidad y eficiencia de la Policía Nacional en la búsqueda del señor Cherres o si convenientemente no lo hacían por alguna razón en particular. ¿Cómo ve también de alguna manera? Bueno, es que hay tantos temas que analizar y que ha pasado en esta semana que creo en realidad que todo tiene una cadena.
Entonces, frente también al caso Encuentro, frente también a la aprobación del juicio político al presidente de la República dentro de la Comisión de Fiscalización, ¿cómo ve también las declaraciones del presidente de la República, en donde él ya ha asegurado justamente que va a ir a la Asamblea Nacional? No sé, Santi, si tenemos ya descargado el byte del presidente de la República, el de justamente defensa, juicio político. Para poderlo escuchar, vamos a escuchar con atención justamente las declaraciones del presidente de la República, en donde él dice que él acudirá a la Asamblea Nacional en su defensa. Aquí tenemos el audio, escuchemos. Porque es mi obligación poner cara ante el pueblo ecuatoriano. Yo no podía dictar la muerte cruzada dejando la duda de qué es lo que verdaderamente habría sucedido con el juicio político, porque soy un demócrata, porque pongo el pecho a las balas en todos los ámbitos de mi vida. Y este es un aspecto crucial de la vida política del Ecuador, de la historia del Ecuador, y no quisiera que en las páginas de la historia se escriba que dicté una muerte cruzada para evitar un juicio político. No evito el juicio político, iré a la Asamblea. Acabamos de escuchar las declaraciones que emitió el día de ayer el presidente de la República en Ecuavisa en entrevista con Steffi Spin. Entonces, ¿usted cree que está tomando el presidente de la República una decisión correcta al acudir a la Asamblea Nacional, conociendo que de alguna manera la mayoría de la Asamblea también es de oposición? Es correcto, porque el juicio político es una institución democrática y constitucional. Y aunque a algunas personas les pueda hacer ruido esta institución, llegando incluso a mencionar que constituye un tipo de golpe de Estado, en buena hora que, pues, en función de lo aceptado y admitido a trámite por la Corte Constitucional, el presidente esté dispuesto a defenderse de las acusaciones y a jugar políticamente con el órgano legislativo en cuanto a este tema. No obstante, no tenemos que perder de vista, y así incluso también lo señalaba Guillermo Lasso la noche de ayer, que en cualquier momento, a su juicio, incluso en el mismo momento de ejercer la defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional, puede firmar el decreto de disolución de nuestro órgano legislativo y mandar a los 137 legisladores a su casa. Una figura que nuevamente nos puede resultar chocante y hasta antidemocrática, pero que se encuentra establecida en la Constitución y que está perfectamente facultada para que el mandatario con su sola firma la ejecute. De alguna manera podríamos estar hablando entonces de una posibilidad. Todavía no sabemos qué va a suceder y si se van a tener los votos necesarios. Ahorita ya va a depender también mucho de la Comisión de Fiscalización y de tener todas las pruebas de cargo y descargo frente al peculado, pero podríamos hablar tal vez de una posibilidad de que ya Borrero podría estar calentando un poco el puesto de la presidencia de la República. Y pues en caso de que efectivamente se consigan los votos suficientes para censurar y destituir a Guillermo Lasso, que opere la sucesión constitucional, que no opere algún tipo de desviación o manipulación en el tema, y que pues por supuesto Alfredo Borrero asuma la responsabilidad que los ecuatorianos también le confiamos en el año 2021. Esperemos, como digo, que las instituciones sigan actuando, que se respete la Constitución y la ley, y sobre todo que en un proceso de tanta importancia como el que formalmente ha iniciado la tarde de hoy en la Asamblea Nacional, los 137 legisladores actúen con responsabilidad y en el marco normativo vigente, no metiendo temas que no corresponden al juicio político, no haciendo evaluaciones subjetivas respecto de la gestión de gobierno que hubieran hecho en el lugar del presidente en determinados asuntos, sino simplemente ceñirse a aquello que ha sido objeto del dictamen de admisibilidad de la Corte. Y pues claro, al final los votos mandan, Carla, pero esperemos al menos ver no un circo, sino un proceso decente y jurídicamente válido. ¿Cómo ve también de alguna manera que todo este escenario se esté dando de cara a cumplir los 2 años de gobierno del presidente de la República? Él ha dicho que va a gobernar los 4 años que le corresponden dentro justamente del papel democrático del Ecuador. Bueno, él tiene legítimo derecho a creer que va a gobernar 4 años, así como la Asamblea tiene legítimo derecho a creer que puede cortar ese mandato en función de la activación de la figura del juicio político. Los votos en la Asamblea son los que tienen la última palabra, Carla, y sabemos que incluso teniendo un panorama el día de hoy, este puede cambiar en último momento, producto de negociaciones, de acuerdos que al menos esperemos sean transparentes y no involucren recursos públicos de los ecuatorianos, mucho menos reparto de cargos, y no me refiero únicamente al Ejecutivo, sino también al interior de la Asamblea Nacional. No nos olvidemos que las autoridades coinciden.
Los tiempos coinciden con la designación de autoridades al interior de la Asamblea y la redistribución de las comisiones legislativas. ¿Cómo ve estas negociaciones? Que también me parece importante, porque hablamos de que con el Partido Social Cristiano ellos emitieron un comunicado diciendo que están de acuerdo con la decisión que ha tomado el presidente en torno al porte de armas, pero que eso no aleja de la votación y la situación y la posición que tienen frente al juicio político. Dicen por ahí, también habría que ver cuál es la posición, importante también invitarlos a este espacio desde Pachacutic para ver si es que se puede llegar a algún acuerdo político también en ese tema frente a las votaciones del juicio político. Bueno, sabemos perfectamente bien, como lo decía un político reconocido de nuestra historia, que en Ecuador, cuando hay políticos de por medio, es posible hasta tostar granizo. Puede haber un comunicado del Partido Social Cristiano diciendo una cosa y después quizá actúan de otra distinta. O como sucedió incluso, que no hay que descartar este tema, con la reforma tributaria, recordarás tú que convenientemente hayan abstenciones que impidan llegar a ese número mágico de los 92 votos para la censura y destitución del presidente. Así es que en este momento nada está dicho. Ha empezado formalmente el juicio político al interior de la Comisión de Fiscalización. Hemos visto que por unanimidad se ha abocado conocimiento del caso y pues en los próximos días veremos efectivamente qué ocurre. Según lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al menos esto, al interior de la comisión, tomará 30 días de plazo hasta que efectivamente se emita un informe que pueda ser puesto en conocimiento de los 137 legisladores. Por eso mismo se van a tomar todo este tiempo para las pruebas de cargo y descargo, y ya vamos a analizar este tema con Bruno Segovia después de esta entrevista. Quiero también analizar parte del discurso que ha dado el presidente de la República el día de ayer. Santi, ¿me ayudas por favor con el byte de triunvirato, en donde vamos a hablar justamente sobre este triunvirato de la conspiración que ha dicho el presidente de la República, que está en su contra, en donde acusa, por ejemplo, a Nebot, acusa a Isa, acusa a Rafael Correa? Aquí tenemos sus declaraciones. Desde el primer día advertí de los triunviros de la conspiración: Correa, Nebot e Isa. Ahí tiene usted los tres nombres de aquellas personas. Este es el cuarto intento de desestabilizar mi gobierno. Octubre del 2021, los Pandora Papers, que se terminó la historia con el resultado de la inspección del Contralor General del Estado. En segundo lugar, junio del 22, con aquel levantamiento indígena fabricado por Leonidas Issa, porque no había motivo para llevar a cabo ese levantamiento. En tercer lugar, en noviembre del 2022, cuando recuerde usted que el 1 de noviembre en la madrugada, en 2 horas hubo más de 12 atentados, cosa inusual en la ciudad de Guayaquil. Y actuamos como hemos actuado ahora, con rapidez, con entereza. Y la cuarta ocasión es esta, más 5 revocatorias de mandato en 22 meses de gobierno. Como ves, de alguna manera, pues de esta conspiración que dice el presidente de la República existe en su contra. Incluso Jaime Nebot, a través de su cuenta de Twitter, emitió un comunicado en donde él habla de que el titular en realidad del comunicado es: Lazo y la misma cantaleta calumniosa. Y dice: Lazo ha hecho de la mentira y del incumplimiento su actividad diaria principal, solo matizada por la gala que hace de su ineptitud y la torpeza para gobernar, con anteojeras que le impiden ver y sin bozal que le impida hablar. Son parte de las declaraciones del comunicado que emite incluso Jaime Nebot. Ojalá el Ejecutivo tuviera la suficiente autocrítica, Carla, para darse cuenta que mucho de lo que ocurre a su alrededor no es producto de ningún triunvirato de la conspiración. Parecería ser más bien una teoría conspiranoica propia de quien no acepta crítica o consejo en contrario a su pensamiento. Ya hace algún tiempo había hablado de este triunvirato de la conspiración, ya había recibido respuesta de estos actores, y más bien el presidente debería estar rindiéndole cuentas al país respecto a, por ejemplo, qué se ha hecho con los recursos que se debía asignar al sector seguridad. ¿Por qué la compra de chalecos para los policías ha demorado prácticamente un año? ¿Por qué en este momento se habla de vehículos repotenciados para la policía, pero en redes sociales circulan imágenes de los elementos de la Policía Nacional hasta empujando los carros que son inservibles después de darles una manito de gato de pintura? El gobierno tiene que rendir cuentas de lo que está haciendo. Y ayer en la noche hemos escuchado nuevamente el tema de la cuestión macroeconómica, de la superación de los asuntos fiscales, algo que la ciudadanía no ve en su vida diaria.
Ojalá esos 3 problemas principales establecidos como iniciales por los ecuatorianos para ser resueltos por el gobierno, la inseguridad, la crisis económica y la corrupción, sean atendidos de manera urgente, más allá del juicio político y más allá de su resultado. Sin duda, quiero agradecerle muchísimo a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por acompañarnos esta tarde. Hemos analizado de alguna manera las noticias que justamente marcaron pues nuestras jornadas durante el fin de semana y que sin duda son pie para lo que se viene durante los próximos días. Así que muy amable, gracias por compartir junto a nosotros su opinión. Gracias, Carla, una buena tarde para ti y para nuestra audiencia. Excelente tarde para usted.